Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Muy buenas tardes, Carmen. Muy bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Andreita. Buenas tardes a la audiencia. Muy bien, gracias. Una alegría de que ya te encuentres mejor. Te extrañamos, aunque pasamos las columnas grabadas, pero es muy lindo tenerte en vivo y en directo. Muchas gracias. Yo también los extrañé, pero bueno, esa bronquitis, ¿qué voy a hacer? Hay que curarse. Y hoy, Ahora como todos los miércoles, nos traes temas muy interesantes. Hoy nos propones las mujeres, las sin sombrero, que fueron unas mujeres, como todo lo que tú tratás aquí, que de alguna manera fueron unas grandes, tuvieron su peso en la historia, ¿no? Sí, fueron símbolos femeninos. Yo una de las cosas que elegí especialmente fueron estos temas para marzo, que era bueno, el mes de la mujer. Claro. Pero, en realidad todo el año es el año de la mujer, tal ¿no? cual. Del niño y de la niña, en realidad del ser humano. Pero bueno, quise hacer un poquito de homenaje y llegamos a abril y seguiremos. No importa, pero está más que bienvenido porque fueron mujeres de la década entre los 20 y los 30 que vivieron en España y que tuvieron un peso en el mundo intelectual, en el mundo artístico. ¿De dónde surge, quiénes fueron estas mujeres y de dónde surge el nombre de la sin sombrero? Bueno, la sin sombrero en realidad es un nombre que les endilgó, por decirlo así, una cineasta, Tania Bayo-Collell, una barcelonesa que ha estudiado muchísimo todo el tema. Es una mujer joven, es de la 77, y bueno, ha trabajado mucho al respecto, porque las considero las ninguneadas. Ajá. De manera tal que hizo inclusive no solo un libro, sino también una película, un documental sobre ellas. ¿Por qué les puso la sin sombrero? Bueno, justamente el nombre responde al gesto de quitarse el sombrero en público, en una época en la cual España, bueno, siempre fue muy tradicionalista, Madrid más aún, y bueno, fue la ciudad donde la gran mayoría de ellas residió, estudió, y donde desarrollaron su actividad artística, literaria, filosófica, porque había desde escritoras hasta escultoras, pintoras, filósofas, en fin. Y estaban abiertas a los nuevos conceptos de modernidad, a las corrientes de vanguardia, y fueron recuperadoras también de la tradición popular, pero la aunaron esa tradición con la vanguardia. No abandonaron la tradición, pero la fusionaron, por decirlo así. Ellas estaban muy comprometidas con su tiempo, con su realidad social. No olvidemos que las mujeres de esa etapa ya habían pasado por la Primera Guerra Mundial. Entonces eso fue muy liberador, porque fue cuando las mujeres empezaron. Siempre se habla de que en la Segunda Guerra Mundial que las mujeres empezaron a tomar el lugar de los hombres en las fábricas, en fin. No, ya en la Primera Guerra Mundial las mujeres empezaron a tomar el lugar de los hombres. Entonces, bueno, ellas tuvieron una actitud muy valiente, pero como de quebradora, de rompedora de una situación que era muy cerrada para la parte femenina, abierta. Transformaron el panorama cultural y artístico de esa España, que estaba muy convulsa, porque no olvidemos que, bueno, sí, después vamos a hablar un poquito del entorno histórico, ¿no? Ahora, claro, como los aportes de ellas están poco estudiados,
y la mayoría quedaron fuera de las antologías, de los manuales de arte, de literatura, y entonces ellas desarrollaron una gran actividad y muy destacada. Sin embargo, como bien dice Tania Valló-Colell, ninguneadas. Claro. Entonces, el cambio, para ser visible, necesita cambio, justamente. Entonces, así lo entendieron y lo llevaron a cabo ese grupo de mujeres. ¿Qué pasó? Hay una anécdota muy importante que parecería que fue el puntapié inicial. Sí. Ellas, porque ellas siempre estaban, sí, acompañando, pero a la sombra de los intelectuales masculinos, ¿no? Sí, sí. Pero un día paseaban por la Puerta del Sol, en ese Madrid de la divino década del 20, y bueno, estaban Federico García Lorca, Salvador Dalí, Margarita Manso y Maruja Mayo. Y decidieron quitarse el sombrero y arrojarlo lejos. Claro. Como una actitud revolucionaria. Claro. Porque en aquel momento... Transgresora de alguna manera, ¿no? Sí, era una transgresión, pero era una forma de revolución, claro, revolvedora. Esa actitud transgresora, revolucionaria, pretendió romper esa norma, porque claro, era muy acartonado todo en aquella época, inclusive la vestimenta. Y bueno, la gente que salía sin sombrero era gente que se consideraba de baja estofa, decían en esa época. Y capaz que esa agitación, de alguna manera cultural y artística, estuvo relacionado con esa generación del 27, ¿no? Claro, justamente es la generación. Es la generación. Es la llamada la generación del 14, que fue también destacada. Sí. No tuvo de pronto esa valentía, tuvo la del 27. No obstante, muchas artistas de la época hicieron muy buenas migas con la generación del 14, que en definitiva eran las pioneras. Pero las que rompieron con eso, arrojando su sombrero, que fue una forma de mostrar que ellos dejaban salir sus ideas de la cabeza, sus inquietudes, que no querían que nada las cubriera. Entonces, la propia Maruja Mayo, que fue una de las muy destacadas, pues fue una gran pintora feminista, cuenta, y contó cuando regresó del exilio, que bueno, que ellos metafóricamente pensaban que la ausencia del sombrero que tapaba la cabeza era una forma de mostrar que liberaban sus ideas, que liberaban sus inquietudes. Pero dice que cuando arrojaron en la Puerta del Sol los sombreros, los insultaron, mira, apedrearlos, los llamaron de todo. Claro, que para ese momento era como una falta de respeto, ¿no? Exactamente, era como que estaban insultando a la sociedad. Y yo a veces hago un paralelismo, ¿no? Vos vas a decir que soy, y la audiencia también, que soy antediluviana, pero yo recuerdo una vez que entré a misa y me había olvidado la mantilla. En aquellas épocas, bueno, yo no soy de aquella época del 20, por supuesto, ni del 30, ni del 40 tampoco, pero cuando en los 50 y 50 y pico que iba, si me olvidaba la mantilla, no podías entrar a la iglesia. Sí, es verdad, yo recuerdo esos cuentos por mi abuela, digo, así medio escurrida entre la gente, claro, te sentías, bueno, mal mirada de todas formas. Eso lo recuerdo, así que me pongo a pensar en generaciones anteriores y con el dichoso sombrero que hacía las veces de la mantilla en la iglesia, pero en la calle y justo en la Puerta del Sol, que era el lugar donde iban todos a mostrarse, ¿no? O
se eligieron un lugar muy especial. Y el mismo Jorge Luis Borges sí. se hizo eco de esta práctica y escribió un artículo que decía algo como que los intelectuales son contrarios a la costumbre de usar sombrero. Era como un apoyo que les estaba brindando. Decían Dalí y Lorca y Margarita Manso y Maruja Mayo, esos cuatro primeros atrevidos, por decirlo así, sí. Ellos decían que era para descongestionar sus ideas. Claro. Bueno, a todo esto, España vivía en plena dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Claro. España muy cerrada, España de espaldas al mundo. Bueno, este gesto de quitarse el sombrero las convirtió en rebeldes, en especial a las mujeres, y tú ves que siempre se está hablando de Lorca, siempre se está hablando, supongamos, bueno, de Lorca con ese fusilamiento atroz, todo lo demás, ¿no? Pero se habla de Dalí siempre, y bueno, fue muy transgresor, en fin, fue un gran artista, pero Maruja Mayo fue transgresora y fue una gran artista y fue una pintora surrealista y no la nombran nunca, y está entre esos cuatro. Es una figura clave de esta generación del 27, es una mujer con un espíritu de vanguardia, como bien decías tú, muy importante. Y vos sabés que yo tengo acá algo de ella, que me pareció que la describe tal cual. Dice que era una mujer que vestía como una hippie sin serlo, y que usaba una melena desmelenada, bien compuesta, un maquillaje casi japonés y unos ojos envueltos en unos trazos de lápiz negro. Así la describían. Sí, y lo hacía exprofeso. Sí, sí, sí. Lo hacía para provocar. Claro. Porque ella tenía un enorme peso en la vanguardia artística del principio del siglo XX. Pero, a su vez, ella quería mostrar que abandonaba ese corsé en el que estaban apretadas. Yo no estoy hablando ya del corsé. Sí, sí, no. ¿No? De que abandonaba esas barreras de la época. Claro, y lo que decía Dalí, ¿no? Maruja, eres mitad ángel y mitad marisco. Esto me causó mucha gracia, ¿no? Sí, sí. Bueno, era tajante con ella. Vamos a tener que, bueno, utilizar varias, no sé si a ti te parece. Sí. En varias columnas nos vamos a tener que referir, porque estas eran unas 10, 11 mujeres que vale la pena maravillosas, claro que sí. Hablar un poco de cada una de ellas. Alguna indudablemente, como Maruja Mayo, logró descollar a pesar de todas las barreras que existían. Otras no descollaron tanto, por eso son las eternas olvidadas que Tania Valliocolel la saca a luz ahora. Claro. Pero tenemos ni más ni menos que una María Teresa León, la esposa de Rafael Alberti. Siempre estamos hablando del gran poeta Rafael Alberti, pero ella, que era una gran escritora, no la mencionamos más que como la compañera de él, o la madre de su hija, o la compañera de su exilio. Entonces, son mujeres que realmente marcaron un rumbo importante y bueno, y se las fue dejando de lado y se fue olvidando. De pronto salta una María Zambrano, y era filósofa, y bueno, y un poco se la conoce un poco más, a Rosa Chacel, pero hay algunas que están absolutamente olvidadas. Pero la gente, uno dice, por ejemplo, Rosario de Velasco, nadie sabe quién es. Caramba, murió en el 91. Claro. Es contemporánea. Bueno, como ella te puedo decir, hay otras, Rosa Chacel se conoce un poco más, pero Ernestina de Champurcín murió casi en el año 2000. Claro.
Era una gran poeta. Margarita Manso, pintora, y Ángeles Santos, pintor y artista gráfica, muere en el 2013, 5 años atrás, y nadie la nombra. Claro. O sea, que si no aparece este proyecto de la Sin Sombrero, sí, que hizo esta cineasta de la que estamos mencionando, Tania Valió Colel, bueno, hubieran quedado en el olvido estas mujeres. Tania le llama el mal endémico de la historia, Claro. la masculinización de lo intelectual. Dice que llegaron al extremo, y eso es cierto porque yo investigando lo vi, cualquiera que lo googlee lo puede encontrar, salían en las fotos de la generación del 27, con los hombres, claro, pero no salía el pie de foto con sus nombres, con los nombres explicativos, quiénes eran ellas. No, ellas eran simplemente las acompañantes. Las acompañantes, qué increíble, ¿no? Intelectuales. En cualquiera de las disciplinas que escogieran, ellas resumaban libertad, independencia. Claro. Inclusive se fueron al exilio, volvieron como heroínas, pero enseguidita quedaron en el más profundo de los olvidos. No eran nadie. Entonces, realmente se han desempolvado las historias de estas mujeres, y en un momento, como decía, que, bueno, están viviendo entre la dictadura de Primo de Rivera, que fue tan rígida y tan machista, la Segunda República, que les da un respiro, y luego la guerra civil atroz, en el que la mayoría parte al exilio. Bueno, no olvidemos además que España estaba con esa agresividad porque habían perdido las últimas colonias, Cuba, Filipinas, Puerto Rico, estaba en una crisis importante. Entonces, en todos esos cambios políticos e intelectuales, ellas trataron de abrir una grieta. Y ¿qué pasa? Para los hombres, a todos los problemas que tenían se les sumaba el debate del problema femenino. Claro, claro. No les gustaba nada el asunto. Sí. Así que bueno, creo yo, no sé si tenemos tiempo de... Si te parece, ¿querés empezar a vislumbrar algo sobre Maruja Mayo, un lineamiento general, y ya en la próxima columna ya la abordaremos como es debido, pero podemos empezar a decir quién fue Maruja Mayo para empezar a hablar de alguna de ellas, ¿no? Bueno, de pronto... ¿O querés dejarlo para la próxima? No, podemos hablar de Maruja Mayo, pero de pronto, como estábamos hablando de las generalidades, seguir. Yo, lo que quería decir, y más vale en la próxima nos dedicamos a 2 de ellas. Perfecto. Bueno, que ellas, el trazo más relevante que tenían era introducir un perfil femenino que estuviera en consecuencia con su realidad, con la realidad que vivían, ¿no? Claro. Entonces, allí ellas se emancipan, luchan por su destino y se representan como grupos de mujeres con un look moderno, pero no necesitaban hacer las cosas que de pronto hacen nuestras feministas actuales, gracias a Dios no todas nuestras feministas. Es un poco lo que decía Rita Levi, que la mujer para avanzar solo necesitó mostrar su inteligencia, no su cuerpo, no necesitó desnudarse, por ejemplo. Para ellas el desnudarse fue, por ejemplo, sacarse el sombrero. Claro. Entonces, otra de las formas de desnudarse, o sea, de provocar, era fumar. Sí. Fumar fue una manera, yo te puedo asegurar que habría algunas que no les gustaba el tabaco, pero fumaban con tal de demostrar que ellas eran esas mujeres independizadas. Claro. Luego, con esas personalidades fuertes e independientes, fueron haciendo suyos espacios que solo estaban permitidos a los hombres, y se reunían, tenían centros de reunión especiales
que eran espacios de intercambio cultural, por ejemplo, la Revista de Occidente, la Gaceta Literaria. Después había una residencia de señoritas en el Madrid de aquellos años, claro, en el cual también se reunían. En el liceo un club femenino, era otro lugar de reunión. En la Asociación Universitaria Femenina, ahí fueron germinando las semillas de esa transformación femenina de varias generaciones, porque ahí se reunían con las de la generación del 14. Ah, mira. Del 27 con las del 14. Entonces, el camino de la igualdad de derechos, inclusive la búsqueda de lograr el sufragio femenino, se gestó en esas instituciones. De esas instituciones salieron grupos excepcionales de mujeres. Así que realmente me pareció importante, claro, que pudiéramos hablar en general de todas ellas, porque después Maruja Mayo, bueno, la propia, como decíamos, María Teresa León, han sido muy destacadas. Claro. Bueno, me parece que merecen una columna especial. Me parece correcto, pero está bien que hayas dado las generalidades de estas grandes mujeres, de estas sin sombrero, para después adentrarnos detalladamente en cada una de ellas y que te tome el tiempo necesario, porque será un placer descubrir estas mujeres olvidadas, pero tan importantes en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Sí, además, por ejemplo, el uso de seudónimos que no buscaban un seudónimo masculino. Claro. Hemos hablado en alguna oportunidad de algunas escritoras inglesas, por ejemplo, que cuando empezaron a escribir, escribían bajo seudónimos masculinos. Claro. ¿No recuerdas? Sí. Pero Maruja Mayo, por ejemplo, se llamaba Ana María González, Gómez González, perdón. Claro, tenía un seudónimo, pero femenino. Claro. Maruja Mayo. Es conocida como la pintora libertaria. La pintora libertaria. Va a ser un placer adentrarnos en cada una de ellas y descubrir que todo lo que hicieron, y además hay anécdotas también muy hasta divertidas, te diré, que vale la pena compartir. Y jugosas todas. Jugosas, esa es la palabra. Carmencita, ha sido un inmenso placer. Nos encontramos el próximo miércoles y capaz que si tenemos la suerte de que en algún momento puedas venir por acá, va a ser una alegría tenerte acá en el estudio. Probable. Nosotros tuvimos una pérdida ayer. Sabemos y lo sentimos mucho y bueno. Bueno, hoy no fui. Perfecto, pero cuando estés mejor te esperamos acá en vivo en el estudio y quizás para hacer alguna de estas mujeres acá mismo en el estudio de la 30. Muchísimas gracias como siempre y nos encontramos el próximo miércoles. Bueno, hasta el miércoles, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Carmen. Vivencias.